La Misión Cristiana Veraca presenta Poder para Cambiar. Los pastores Henry Castillo y Mabel Silva oran al Señor para que la palabra de Dios establezca el fascinante y poderoso reino de los cielos, impactando tu destino y toda nuestra sociedad, convirtiéndonos en héroes que transforman hasta lo último de la tierra. Bienvenidos. Muchas gracias por esta confianza y el honor que me dan a mí y a mi familia de venir a compartir algunas de las muchas maravillas que Dios ha hecho en nosotros y descubrir los lindos tesoros que hay en la palabra. Amén. Después de estar ayunando algunos días antes y orando, el Señor me confirmó la palabra que Él quería que compartiera esta mañana. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y entonces cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron en aquella mortandad 24,000. Entonces el Señor Dios habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a todos los hijos de Israel. Por tanto diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Zimri, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de los pueblos. Ambos venían de familias nobles. Si notaste, en el verso 14 dice que Zimri era de una familia de jefes, era príncipe de los pueblos, dice ahí. Era de una familia, podríamos decir, de estatus alto y de posición alta, o sea que tenían poder y tenía dinero. Y también de las madianitas, la mujer que murió también era una mujer de una posición y condición social alta. Podríamos decir que tenían universidad, tal vez hasta especializaciones, doctorados. Era gente así, no eran los ignorantes del pueblo, no eran las personas del común que no tuvieran nada que hacer. No, eran personas con cultura, con dinero y con posición social. Sigamos, versículo 16. Y el Señor Dios habló a Moisés diciendo: hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor, y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madiana, su hermana, la cual fue muerta al día de la mortandad por causa de Baal Peor. Amén. Ahora que Dios nos trae aquí una enseñanza de la historia del pueblo de Israel, el pueblo que en el Antiguo Testamento fue elegido por Dios, como ahora Dios ha fijado sus ojos sobre nuestra nación y nos ha escogido a nosotros. A ti que estás aquí y a mí que estoy predicando, nos eligió el Señor. Pero aquí hay una historia importante cual aprender, y es que entre esos escogidos hubo unos que en lugar de convertirse en héroes de la sociedad y ser bendición para la sociedad, las demás naciones se convirtieron en el hazmerreír, en el fracaso, y perdieron. Entre ellos, en cambio, uno lo resalta Dios aquí en la Biblia, a él y su familia, porque lo que tú haces no afecta solo tu vida, lo que tú haces afecta a tu familia. Lo que yo hice hace 16 años atrás afectó a mi familia. Nuestras decisiones acarrean bendición para los que nos rodean y a veces hasta para toda una sociedad. Lo que estamos haciendo aquí de levantar oraciones por Colombia, por Bogotá, por esta zona, va a traer un efecto en este año. La gracia de Dios sobre nuestra nación, porque Dios escucha las oraciones de su pueblo. Dios desciende en las alabanzas de su pueblo.
Así que lo que estamos aquí repercute. La decisión que tú tomaste de venir a escuchar la palabra de Dios, a dar oraciones, a hacer confesión de pecados, esta decisión repercute en tu vida, tu familia y hasta toda la sociedad. Imagínate que por tus decisiones y tu forma de vivir, Dios diga que va a bendecir a todos tus seres queridos. Esto es extraordinario. Amén. ¿Cómo fue que logró Fines hacer esto? Primero, quiero decirte que Fines hasta este momento no era conocido. Fines no era conocido. Abraham, cuando Dios lo llama, era algo conocido. Tenía, por ejemplo, tierras. Su papá tenía ganados y Abraham ya tenía ganados. Abraham ya tenía empleados, trabajadores, sirvientes. Hay algunos hombres en la Biblia ya eran conocidos cuando Dios los llama. Moisés, cuando lo llama, Moisés había sido ya educado. En las principales escuelas de Egipto, Moisés era importante. Pero este personaje, Finés, no era conocido. Él es un hombre anónimo que emerge en este momento en la historia del pueblo de Israel y emerge en las páginas de la Biblia y nos quedó como un ejemplo de que cualquiera de nosotros que sigamos sus pasos y sus huellas podemos convertirnos en imanes de bendición. Ese es Finés. Además, Finés, dice aquí, era joven. Mira que la Biblia dice que su padre y su abuelo estaban vivos. ¿Cómo era el nombre de su padre? Su padre se llamaba Eleazar, pero su abuelo también estaba vivo. ¿Cómo se llamaba el abuelo? Aarón estaba vivo. Su padre y su abuelo estaban vivos, así que Finés era un hombre joven. Era un hombre anónimo y era un hombre joven. Ahora, la juventud tiene ciertas características. Por más virtud que pueda tener alguien en su juventud y más capacidad e inteligencia, no tiene tanta experiencia, ¿cierto? Un joven puede tener conocimiento, inteligencia, talentos, virtud, pero carece de experiencia, porque la experiencia solo viene con el tiempo y con el trato. La experiencia no se aprende en un salón, en un aula de clases. La experiencia se va adquiriendo con la vida, con el proceso. Así que tenemos a Finés, que era anónimo, era joven y además inexperto. ¿Cómo te parece que a Dios le fascina escoger gente así? No necesita ser una persona muy reconocida, afamada o adinerada para que Dios te bendiga. Hay otras cualidades y otras características, pero aunque tú seas alguien sin experiencia, sin muchas capacidades, tal vez sin talento, sin reconocimiento o tal vez sin dinero, aún así Dios te puede escoger y usar para bendecir a otros. Amén. Alaba el nombre de Dios. Con tus palmas, exalta el nombre del Señor. Yo quiero contar una cosa que me acordó Dios de mi vida. Cuando entregué mi vida al Señor y llegué a una iglesia, yo no desperté la admiración del pastor y de las personas de la iglesia, sino que desperté la desconfianza cuando llegué a la iglesia. ¿Y sabes cómo me reconocía el pastor? Me reconocía como el mechudo. Oye, yo tenía mi cabello, yo llegué a la iglesia así con el cabello largo, lleno de trenzas, hace 16 años atrás. Eso no era tan usual en aquella época. Era el único en la congregación, y una congregación muy grande. Y un día vino un evangelista de Estados Unidos. Visitó la iglesia. ¡Qué predicación! Espectacular la predicación del evangelista. Dios hizo milagros a través de este evangelista, lindos milagros. Se terminó la campaña y el pastor me mandó llamar a su oficina. Allá estaba reunido él con el evangelista. Ya ahorita te cuento la otra historia, en un momento. ¿Sabes cómo llegó a conocer él mi nombre? Te voy a contar. La primera vez que yo fui de guía a un retiro espiritual, el Señor me usó poderosamente. Yo me humillé antes en ayuno, en oración, porque yo sabía, yo sé, yo soy consciente que si la presencia de Dios no está conmigo, yo no puedo hacer muchas cosas. No soy capaz de hacer muchas cosas. Ustedes no están frente a una persona con talentos natos para hablar, para pararse frente a un público, para conversar. Yo no tenía esos talentos. Yo soy un milagro de Dios. El poder del Espíritu Santo me dio para hacer esto. Entonces yo tenía mucho temor, mucho miedo de ir a darme mi primera predicación.
a dar mi testimonio en un retiro espiritual y a predicar. Yo tenía mucho temor, así que los meses anteriores me preparé muy bien en ayuno, me preparé muy bien orando al Señor, levantándome de madrugada y clamando: Señor, úsame. Entonces el pastor que iba dirigiendo el retiro me pidió a mí que orara, que ministrara. Yo cerré mis ojos, tomé el micrófono y empecé a orar según el Espíritu Santo me dirigía cómo orar. Y el Señor me dijo: dile a una mujer que está aquí, una joven, que no esté más enojada conmigo, que por qué me culpa a mí de lo que le ha pasado. Y yo empecé a decirle lo que el Señor me decía que dijera: hay una joven aquí que está enojada con Dios y Dios dice: ¿por qué me culpas a mí? Bueno, el Señor me siguió dirigiendo: Señor, dile que yo me llevé a su padre. Entonces yo dije: el Señor dice: yo me llevé a tu padre. Y ¡pah! Pegaron un grito por ahí en el retiro. Una muchacha pegó un grito, empezó a llorar a grito entero. Y tú estás rebelde conmigo por esa situación, le dijo el Señor. Dios sanó su corazón, la restauró. Cuando llegamos a la iglesia, vamos el domingo en la noche al templo, y el pastor dijo: bueno, yo quiero que pasen a escuchar algunos testimonios de lo que Dios hizo en este retiro espiritual. Y empezaron a pasar jóvenes y jovencitas a dar testimonio, y pasó esta joven y dijo: yo quiero darle gracias a Dios porque yo me había vuelto al mundo. Yo me había herido con Dios y me había enojado con Dios y lo había culpado de que Él no había sanado a mi padre, de que yo le había orado y pedido que lo sanara y mi papá murió, y por esa razón me había enojado y me había apartado de Dios, dijo la muchacha. Y la muchacha dijo: y el hombre al que Dios usó para esa sanidad fue a Henry Castillo. Entonces el pastor preguntó: ¿y quién es ese fulano? Ese nombre no me suena, ¿quién es? Entonces levanté yo mi mano: ¡ay, el mechudo! Así me conoció el pastor por mi nombre, porque Dios hizo un milagro a través de mí. Y ella era hermana de la pastora de la iglesia, era la cuñada del pastor, yo no lo sabía. Entonces Dios me puso ahí de codo a codo con el pastor. Ahora ya era de abrazo que me saludaba. Esa es la manera. Tal vez tú seas una persona, a tus ojos o a los ojos de los demás seas pequeña o insignificante, pero cuando te pones en las preciosas manos del Señor, el Señor te restaura frente a las personas. Amén. El Señor preparará una mesa delante de los que nos angustiaban. Amén. Nos preparará un banquete. ¿Por qué no le das alabanza a ese Dios? Tres cosas principales que hicieron que Finés se convirtiera en un imán que atrajera la bendición de Dios. La primera está aquí en el verso 1 al verso 3. Vuelvo a leer ahí, en el capítulo 25 de Números, verso 1 al 3. Moraba Israel en Sitim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a esos dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor del Señor se encendió contra Israel. Aquí está la primera razón. La primera razón por la que Finés se vuelve un imán de bendición es por no ceder a la mezcla moabita. Que dice la Biblia que los demás creyentes, los demás del pueblo de Dios, muchos de ellos se empezaron a mezclar con los moabitas. ¿Sabes qué significa Moab? Significa incestuoso, porque Moab viene de un incesto. Amén. Las hijas de Lot lo embriagaron a su padre. Dios salvó a Lot y a sus hijas de la destrucción de Sodoma y Gomorra, nos muestra el libro de Génesis. Y ellas empiezan a pensar que llegaron a cierta edad y que deseaban tener hijos. Y como estaban viviendo apartadas entre las montañas, ellas deciden embriagar a su padre y excitar a su padre y tener relaciones con su padre. Y de allí nació el pueblo de los moabitas y el pueblo de los amonitas. Entonces Moab significa incestuoso por esa razón, por la forma en que él fue traído al mundo. No fue traído al mundo bajo los mandamientos y la palabra que Dios había establecido, sino fue traído al mundo con las malvadas y depravadas maneras de dos hijas.
En nuestro tiempo, ¿quiénes serían los moabitas? Aquellas personas que obtienen sus sueños, sus deseos, o para conseguir las cosas no tienen en cuenta la palabra del Señor. Son aquellas personas que obtengo lo que obtengo sin importar el método. ¿Puedo casarme o no casarme? ¿Asistir a la iglesia o no asistir? Esos son moabitas, querido. Moabitas. Personas que no tienen, dijéramos, escrúpulos, respeto, ética en su forma de actuar, de vivir, de tomar decisiones. Gente así no agrada al Señor. Tú guardas normas de ética. Tú no te estás mezclando con los moabitas. Eso no tiene nada de darme un aguardiente o fumarme un cigarro. No tiene nada. No tiene nada malo. ¿Y entonces de dónde viene el cáncer del pulmón? ¿De dónde vienen todas estas enfermedades y maldiciones? Es de faltar a las normas y los principios de nuestro Creador. Éxodo 19, en el versículo 5 y 6. Ahora pues, dice el Señor, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que les dirás a los hijos de Israel. Amén. Cuando tú obedeces las leyes de Dios, tú te estás convirtiendo en un finés. Tú estás atrayendo a Dios a tu vida, atrayendo las bendiciones de Dios. Cuando tú no te mezclas, Dios dice que tú eres alguien especial. Cuando tú no vives en lo que el mundo vive, de pecado y de desorden, tú debes considerarte no un tonto, sino aquí dice mi especial tesoro. Amén. Qué lindo. Cuando nosotros nos apartamos del pecado y de lo que el mundo hace, para Dios somos especial tesoro. Un día se estaban burlando de una niña en el colegio, porque todas sus compañeritas habían besado. Ella estaba como en 10º o 11 grado. Y se estaban burlando de ella. Lo leí en un libro de un pastor. Se estaban burlando de la niña y una estaba diciendo, ay, esta tonta, esta vive en la era prehistórica, esta es una arcaica, porque no ha besado, no sé qué, y si sé más. Y la niña se para y les dice, en cualquier momento yo puedo ser como ustedes, una promiscua, una fácil, pero ustedes nunca podrán ser como yo. ¡Alaba al Rey! ¡Somos especiales! ¡Gloria a Dios! ¿Hay aquí algún chef para acorcharlo? ¿No? Yo no soy chef. Esto me lo encontré porque Dios me permitió encontrar esa lectura, porque yo no soy experto en cocina. Pero me encontré con esta lectura. Los hongos más costosos del mundo se llaman los hongos trufas. Así se llaman esos hongos. Los hongos trufas. Son los hongos más costosos, más caros del mundo. Son carísimos. Principalmente se consiguen allá en Italia, España, allí en Europa. Los más caros del mundo son las trufas italianas. Las trufas blancas italianas. Esos son los más caros del mundo, los más costosos. ¿Sabes una cosa? Esas trufas, esos hongos no se pueden ver, porque crecen debajo de la tierra. Se desarrollan entre las raíces de ciertos árboles. Ahí crecen en las raíces de ciertos árboles las trufas. Entonces no se pueden ver. Si no se pueden ver, ¿sabes cómo los consiguieron entonces los hombres? ¿Cómo los pueden hallar? Estoy disfrutando de esto, es maravilloso. Me gustó esa lectura. Pues imagínate lo que usan los marranos, los cerdos. Imagínate que a los cerdos les encantan esos hongos. Y los cerdos tienen un agudo olfato.